Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Bueno, anoche llegué yo a última hora de Madrid y que además hacía un frío impresionante. Ojo, porque hoy aquí en Tenerife ahora en la calle 21 grados. Ayer en Madrid hacía 6 y José Figueroa se me fue para Madrid. Don José, buenos días. Estoy justamente, agárrate, estoy en el Café Figueroa. Ah, qué bueno. Qué bueno. Retransmitiendo en directo desde el Café Figueroa. Vale. Han sido muy amables y me han provisto de un lugar en la parte de arriba solamente para mí. Pero ¿y hay buena cobertura? Sí. Bueno, pues nada. El Café Figueroa, ¿que está dónde? En el barrio de Chueca, Ajá. en la calle Hernán Cortés. Bueno, estás ahí. Vale, pues coméntame porque tenemos invitado, ¿no? Tenemos invitado de lujo, Ajá. porque llevamos ya varios programas hablando del 3i Atlas. Venga, vamos con Y de lo que dicen los científicos, lo que dicen los ufólogos, lo que dicen los TikTokers, los influencers. Y ahora, bueno, resulta que tenemos a Diego Lorenzoni. Uh-huh. Diego Lorenzoni es titulado en astrofísica y estudios planetarios. Ajá. Tiene una sólida base científica. Ajá. Pero además es ufólogo. Ajá. Con una larga experiencia de años y que además tiene, bueno, que nos cuente él. Buenos días, Diego. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. A ver. Que Diego se nos une desde el sur de la isla de Tenerife. Bueno, Diego, cuéntanos, ¿qué opinión te merece todo esto? Pues buenos días a todos, antes de todo. Y pues nada, es el objeto 3i Atlas, es muy interesante, es un objeto que se está hablando desde julio, prácticamente desde cuando se descubrió, porque este objeto se descubrió exactamente el 2 de julio el 1 de julio, perdón, de este año, del 2025, desde el Observatorio de Chile. Y fue claramente gracias a este telescopio que se llama Atlas, toma su nombre. Además, 3i Atlas viene del tercer objeto interestelar, ok, 3 es el número 3, y interestelar, y Atlas es el telescopio que lo descubrieron en Chile. Así que es un objeto muy interesante, desde julio se está hablando prácticamente casi a diario por toda la parte del mundo, periódicos, televisiones, radio, por todos lados, de verdad. Es un objeto muy interesante porque es un objeto único en su género. Cuéntanos más del objeto, a ver. ¿Qué lo hace único? Pues lo hace único muchas cosas. El objeto interestelar tiene un montón de anomalías que nunca se habían visto en un objeto que se opina que sea un cometa. Pero vale, su trayectoria, por ejemplo, retrógrada, está alineada con las diferencias de tan solo 5 grados con el plano de la eclíptica de los planetas alrededor del Sol, y esta es una probabilidad muy pequeña, de los 0,2%, así que es una cosa muy pequeña. Además tiene un chorro dirigido hacia el Sol, una anticola, que también es una cosa un poco rarita. Además, este objeto estaba justo, ¿cómo se dice? Contiene mucho más níquel que hierro, como se encuentran las aleaciones de níquel de producción industrial. Normalmente estas cosas son artificiales, no es que la madre naturaleza haya hecho, por el momento, que sepamos nosotros, esta clase de cosas. Así que es una aleación artificial, entre comillas. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Pues el tamaño del Atlas, de verdad, es que es muy diferente, porque se opina que tenga algunos tamaños, algunos otros, pero normalmente se debería estar entre 0,32 y 5,6 kilómetros, siendo el diámetro más probable inferior a 1 kilómetro. Pero vale, esto cambia un poco porque no se sabe si tiene un núcleo interno o si eventualmente el tamaño es todo lo que se ve. Así que la dimensión, yo me acuerdo que al principio se hablaba de un tamaño entre unos 10 y 12 kilómetros, y luego se hablaba de entre 8 y 10 kilómetros, así que
creo que la cosa no está bien calculada, por lo menos por las fuentes oficiales que yo he leído por internet desde julio hasta hoy Pero prácticamente. sí, pero no está tan lejos el objeto y tenemos telescopios muy potentes para calcular las dimensiones, ¿no? Ya, esto es una cosa muy buena que usted está diciendo, pero en realidad no hay fotografías súper claras del objeto, aunque Ya. esté muy cerca. Pero no entiendo Eh, nada, pero si estamos nosotros viendo objetos o fuera de nuestra Ya, galaxia y este que ya. está aquí cerquita no lo vemos, no entiendo nada. Ya está prácticamente en el patio de casa, el Claro, patio claro, trasero no, de pues no, casa. no entiendo por qué el que está aquí cerca no se ve y estamos viendo cosas que está a millones de años luz, ¿no? Ya, correcto. Por esto que hay un poco de jaleo con el tema del 13 Atlas, porque ni la NASA ni otras entidades, entre comillas, públicas, han puesto una foto de verdad real al 100% del objeto. Siempre se ve un objeto difuminado, un objeto un poco rarete, y sabemos que hay telescopios que, como usted dice, se pueden captar objetos que están a millones de años luz de Claro, distancia desde claro. la Por Tierra. eso digo Entonces que uno que está ahí es un poco, hay cosas ahí que no encajan, hay piezas que no se sabe bien cómo van a encajar en esto. Por esta razón que después nacieron muchas teorías, entre comillas, de la conspiración, que no sea un objeto natural, que sea un objeto artificial, que sea una nave alienígena que se está aproximando a la Tierra, y además que sea un objeto de unos tamaños bastante grandes y que contenga también en su interior quizás una civilización alienígena que se esté dirigiendo hacia la Tierra, ¿pero va pero hacia no la hay Tierra fotos. o va hacia el Sol? Pues ya el Sol lo pasó, Lo así pasó. que ya estuvo en el punto más cerca del Sol y ahí se produjo también otra anomalía muy interesante, porque en lugar de ponerse de un color caliente hacia rojo, claramente porque está mucho más cerca de la superficie solar, que está alrededor de unos 4.500 grados, en realidad este objeto se puso de color azul blanco. Esto indica que el objeto estaba frío. Qué curioso. Claro, esta es una cosa un Sí, poco curiosa, porque normalmente más se acerca uno al fogón y más se quema, ¿no? Claro, claro. Pero claro, esto se acercó, pero en realidad no se quemó. Entonces parece que quizás tenga como un escudo, una barrera, que no le afecte la luminosidad solar, el calor solar, que no afecte el objeto mismo. Entonces, de verdad, hay muchas anomalías. Además, no aprovechó de la aceleración gravitacional que normalmente los objetos suelen utilizar cuando se aproximan a un planeta o eventualmente a una estrella para tener un impulso a una velocidad mayor. Prácticamente esto no hizo nada, prácticamente hizo lo contrario, una aceleración no gravitacional, y esto es una cosa normalmente no típica de los cometas y de los objetos en aparte, general Diego, espaciales. Diego, si no me equivoco, yo he estado siguiendo esto muy de cerca, he estado escuchando todos los días a Ivy Loeb del proyecto Galileo de la Universidad de Harvard, y el Sí, hombre está muy, muy mosqueado, porque de hecho está enfadado con la NASA, porque no hay manera de que le lleguen las famosas fotos que sacaron de la rover de Marte. ya, Eso uno. sí, Luego lo he dice leído. que están ocultando información directamente. Dice además que a estas alturas debería de haber una gran nube de polvo estelar porque se acercó tanto al Sol y debió de haber perdido masa, pero no Correcto, hay nube de polvo de kilómetros de largo. ¿Correcto? correcto. Y esto es muy mosqueante. Y Avi Loeb, que es lo que a mí, lo que me parece muy interesante de este fenómeno, porque es un señor con una gran credibilidad como astrofísico, está ya diciendo que qué le pasa a las organizaciones mundiales que no están de verdad planeando para un cisne negro, que esto sea una nave interestelar, porque tiene toda la pinta. Ya. Sí, parece que tiene todas las características para ser un objeto no natural, vamos a decirlo así,
y por esta razón que desató mucho jaleo, muchas preguntas en las redes sociales, por esa razón que este profesor de Harvard también es muy conocido como la estrella del 3 y Atlas ahora mismo, y él afirma que este objeto no es un objeto natural, sino que es un objeto artificial construido por alguna civilización intergaláctica que se está acercando a la Tierra, que esto no significa que se acerque en el sentido que venga aquí a la Tierra, ¿ok? Que simplemente pase de cerca y quizás nunca llegue al planeta Tierra. Pero sí, claro, tiene muchas características, mucha pinta. De hecho, muchísima gente está enfadada por el hecho que la NASA y estas entidades públicas no publican fotos claras, nítidas, como usted está diciendo, de telescopios que pueden captar galaxias a millones de años luz, y esto lo tenemos prácticamente al lado de casa, y no tenemos una foto ni clara. Pero vale, esto creo que va un poco a desaparecer con el pasar de los días, de la semana, porque con el hecho que el objeto se acerca tanto a la Tierra, los telescopios de aficionados también profesionales, aquellos que se ocupan sobre todo de astrofotografía, que hacen fotografías al cielo nocturno, pueden captar el objeto con sus propios telescopios. Así que no hace falta ya, entre comillas, una fotografía de la NASA o de alguna entidad pública que tenga telescopios grandes o de observatorios del mundo, porque una persona que se ocupa de la astrofotografía y que es muy bueno en esto, puede sacar una foto tranquilamente con sus propios telescopios profesionales, ¿eh? Estamos hablando de telescopios que pueden salir miles de euros. Y, a ver, ¿y será una imagen lo suficientemente nítida para ver qué es este objeto? Pues normalmente cuando se saca fotografías de los cometas, yo tengo muchos amigos que se ocupan de astrofotografía y que tienen su propio observatorio privado, okay, así que no son públicos ni nada, son privados, con sus propios instrumentos, suelen sacar fotografías de los cometas y se suelen ver de verdad muy, muy bien, con todas las características que uno debería esperarse de un cometa, con la cola, con el núcleo, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora que se acerca, seguramente todos los aficionados, entre comillas, quizás no súper profesionales de esta clase de objetos, se tomen fotografías de este objeto. Yo, de hecho, la semana pasada hablé con un compañero mío que se encuentra ahora mismo en la isla de La Palma, aquí en Canarias, que les ocupa de astrofotografía, y me dijo que todavía no había conseguido una foto de la cometa, de este objeto 3I Atlas. No quiero llamarlo cometa porque no tiene pinta de serlo. Llamamos solo objeto, ¿ok? Así que llamamos solo objeto para quitar el tema si es una nave alienígena, si no es un cometa o otra clase de objeto que quizás todavía la ciencia no haya descubierto. Bueno, déjenme leer una pregunta que me hace un oyente aquí al WhatsApp. Dice, ¿los rusos, chinos no han mandado también artefactos al espacio para tener más imágenes que no sean solo las de la NASA? Sí, es correcto. Sí, ha enviado artefactos, satélites y sondas al espacio para sacar fotografías y vídeos de lo que está ahí arriba. Y de hecho, no sé si es verdad, porque hoy en día hay que tener siempre un poco de cuidado con el tema de la inteligencia artificial, la fakes, todo lo que hay alrededor. Pero yo vi un post en Instagram, hay que decir la verdad, esta fue la fuente, fue en Instagram, donde la China había puesto unas fotografías de un objeto interestelar que era el 3I Atlas, que parecía tener pinta, yo utilizo parecía tener pinta de ser una nave alienígena, de una forma muy larga, de unos 10 kilómetros de largo, con muchas luces, y hay que tener siempre cuidado porque he visto también muchos vídeos fakes sobre este tema en Internet, que no tenía ningún fundamento científico, no tenían nada de base cierta, sino que eran simplemente para hablar y para decir las cosas. ¿Dónde está el objeto ahora? Pues el objeto está prácticamente, allá pasó el Sol, así que ya pasó el planeta Marte, así que está en esta órbita entre Marte y la Tierra. Ya. ¿Y cuándo va a estar más cerca de la Tierra? ¿Cuándo va a estar más cerca? Yo leí el otro día que debería estar cerca de la Tierra, me parece entre el 19 y el 29 de diciembre. Ya. El 19. 19, 29 Parece de diciembre. ser que es el día álgido.
Pues sí, parece porque ha cambiado así tantos días que antes debería ser otro día, luego otro día, luego otro día, porque a veces acelera, a veces ralentiza, así que claramente no se sabe bien. Parece que tiene una velocidad alrededor de unos 200, 220 mil kilómetros por hora este objeto, pero a veces parece que va más lento, a veces parece que va más despacio. Más rápido, sí. Pues no sé, la verdad es que habrá que verlo porque... ¿Y hacia dónde va? ¿Qué dirección marca? ¿Ha cambiado de dirección en algún momento? Pues parece que la dirección es hacia la Tierra. Hacia la Tierra. Parece. Sí. Pero con el hecho que es un objeto que no tiene, entre comillas, un patrón que normalmente se suele seguir o utilizar, este objeto podría cambiar de rumbo cuando le da la gana, prácticamente. Ya. Es un objeto Esto es muy fascinante. peculiar. Hay una cosa que a mí me tiene muy intrigado, porque yo soy completamente lego en astrofísica, como la mayoría de la gente. Entonces, cuando dicen que este objeto tiene una edad X, ¿esto es así? ¿O esto es una teoría? Pues yo creo que es más teoría que cosa práctica en la realidad. Se dice que el objeto venga fuera del sistema solar, ¿ok? Esto significa que sea mucho más viejo de lo que se opina o de lo que se opinaba. Así que es un objeto bastante antiguo, puede ser, pero puede ser que no. O Si sea, es un pero no objeto entiendo artificial, nada. Se sabe Es la edad del objeto es el tema. y nadie ha visto el objeto. No entiendo nada. O sea, no yo creo que en realidad no se sabe, es una especulación, una estimación de la edad del objeto. pero nadie ha visto el objeto, no A se esto ve. voy, porque lo Bueno, pintan como ciencia. Yo creo sinceramente que alguien tiene fotografías muy buenas y muy claras del objeto. Ya. Esta es mi opinión personal, pero que no la divulga al mundo. Ya. ¿Y qué Que puede sea un haber ahí? cometa, ¿Por qué? Que sea un cometa, que sea una astronave alienígena, que sea lo que sea, yo creo que estos telescopios potentísimos que salen una barbaridad de millones de euros y que tienen espejo, hay que recordar también que aquí en La Palma tenemos el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo, el Gran Tacande, en la isla de La Palma, el Observatorio Roque de los Muchachos. Yo creo que todos los observatorios del mundo seguramente estarán muy interesados captando la atención de este objeto. Así que seguramente en alguna parte, quién sabe dónde, habrá fotografías muy claras de este objeto maravilloso que la naturaleza, o quizás no natural, llegue a esta cercanía de nuestro planeta, pero que no hay que divulgar por X razones. No sé cuáles serían X razones, porque si es un cometa, pues no hay nada que esconder, ¿no? Es un cometa. Cada noche en el cielo tenemos un montón de cometas que sacamos fotografías en astrofotografía cada noche de cometas. Así que no hay nada que esconder. Si ustedes empiezan a meterse en el mundo de la astrofotografía, cada noche con programas que tenemos conectados a los telescopios, podemos sacar fotografías a los cometas. Hay algunos que están más cerca, algunos que están más lejos. De hecho, la semana pasada pasó el cometa Lemmon, así que se sacaron un montón de fotografías por internet sin ningún problema, como suele ser normalmente. Pero muy raro que no haya ninguna fotografía clara, visible, pública, ¿okay?, de este objeto 3 Atlas, que está haciendo prácticamente historia desde el punto de vista de astronomía desde julio de este año, así que estamos hablando de prácticamente 4 meses, no 2 días, 4 meses, y no haya ninguna fotografía nítida, clara, visible, que se pueda descargar desde la página web de algún sitio oficial y que se pueda revisar, porque hay que tener cuidado, porque muchísimas fotos, como hemos visto en los últimos años, que publicaban entidades públicas, en realidad solían ser fakes o totalmente retocada con inteligencia artificial o con programas de ordenador. Así que hay siempre que coger estas cosas con las pinzas. Fotos que venían de entidades públicas. ¿Perdón? Has dicho fotos proporcionadas por entidades públicas retocadas con inteligencia artificial. Sí, ¿O te malentendí? Sí, se han descubierto muchas por internet. De hecho, había un chico que había sacado fotografías de algunos paisajes aquí terrestres y que eran igualitos al 100%, igualitos que fotografías de la NASA.
que ella decía que Jesús. habían sido grabadas por internet, habían sido grabadas en el planeta Marte. Entonces, Y resulta que parece que Marte está arriba, en las cañadas, ¿no? Pues parece que Marte, en realidad algunas fotos no eran de Marte, sino que eran del planeta Tierra, simplemente retocadas porque yo seguía un canal en Instagram de un chico que se ocupa de investigar esta clase de fotografía y que ponía fotografías de lo que había sacado la foto la NASA y la había puesto en su página web, y luego la que él había encontrado en la Tierra era muchas fotografías, por ejemplo, de Islandia o de otros países de África o del sur de Asia, donde se veían paisajes idénticos hasta las rocas. Eran las rocas que estaban en la misma foto, en la misma posición, y en realidad resultaban ser de la Tierra y no del planeta rojo. O sea que las NASA nos mienten. Pues yo creo que un poco lo hacen todos. Lo hacen todos, no es solo la NASA, no quiero culparla porque seguramente pone fotografías súper chulas y súper reales de muchas cosas, pero hay cosas que quizás no sean reales al 100%. De hecho, muchísimas veces por ejemplo, cuando la estación internacional, la que tenemos arriba, a veces transmite casi siempre en directo, y muchas veces cuando se han visto objetos volantes no identificados cerca de la estación internacional, las cámaras se ponían en off. Es decir, transmisión no disponible por un error técnico. Y después, Vaya, ¿y cómo a menudo tenemos ese error técnico? Pues ha pasado un montón de veces. Yo me ocupo del tema de la ufología desde hace unos 35 años. ¿Okay? Tengo mi página Facebook que trata solo el tema de las Islas Canarias, que se llama UFO Dinos Tenerife, tu página Islas Facebook, Canarias. que es lo que iba a decir antes. Pues se llama UFO Tenerife, Islas Canarias. Okay, ahí pueden ver muchísimas fotografías de ovnis, de muchísimas cosas, de programas de radio, de televisión, artículos y todo que he hecho a lo largo de los últimos 13 años que tengo esta página en Facebook, y me ocupo exclusivamente de las Islas Canarias, aunque tengo ojos por todas partes. Así que siempre hay que tener cuidado con estas fuentes, entre comillas, internacionales, porque nunca se sabe lo que se pueda publicar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Seguiremos muy pendientes. Bueno, el tiempo nos dirá. El tiempo nos dirá. El tiempo nos dirá, porque el 19, sí, si uno tiene el telescopio adecuado, digamos, esto va a democratizar las imágenes del 3D Atlas, ¿correcto? Mira, sí, exacto. Yo puedo decir la última cosa, es que me parece muy parecido a la película Don't Look Up, no mires arriba. No sé si lo habéis visto, que la he oído nombrar en Netflix. Esta película es buenísima, la verdad, porque los actores son de primera categoría, además, y que habla de un cometa que todo el mundo decía que este cometa no existía hasta que no lo vieron con sus propios ojos. Uh-huh. Entonces quizás tendremos que esperar de ver este objeto con nuestros propios ojos para que nadie nos pueda engañar más de decir, mira, que no es verdad o esto no es cierto o lo que sea. Entonces, pues nada, hay simplemente que esperar y ver lo que pasa. Pues de aquí hasta el final de año no falta mucho, la verdad. Bueno, a los dos, a José, que está en Madrid, y a nuestro especialista que está en el sur de la isla de Tenerife, gracias por informarnos. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Les deseo un buen día. Venga, José, que tengas buen día en Madrid. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pronto voy a estar haciendo una pieza para las redes sociales muy interesante. Bueno, estaremos... Estés pendientes, sí, porque habrá sorpresa en Madrid este domingo. Venga. En la procesión de la Almudena. Habrá una sorpresa y estaremos allí en exclusiva. Bueno, genial. Bueno, un abrazo a los dos y no se vayan de la sintonía, porque ahora Pepe Rodríguez, el director de Capital Radio en Gran Canaria, entrevista en riguroso directo a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en los estudios centrales de Gran Canaria. Yo me despido hasta mañana a las 7. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio.